Especial, ya vamos varios días de cuarentena, el mundo sigue avanzando en medio de esta pandemia, de esta crisis, y hay muchas cosas que nosotros tenemos que saber, entender y en las cuales afirmar nuestra fe. Pero primero quiero declarar esta bendición sobre tu vida. Siempre cuando nos reunimos en la iglesia, en el local, nosotros empezamos dando una palabra de bendición desde el inicio, porque la Biblia dice en Proverbios 18:21 que en el poder de nuestra lengua se encuentra la vida y la muerte. Así que vamos a empezar hablando palabras de bendición. Yo quiero que ahí en tu casa tú puedas bendecir a las personas que están alrededor tuyo y les digas: en el nombre de Jesús, yo bendigo tu familia, tus hijos, tu descendencia. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Todos tus sueños y tus anhelos van a ser hechos realidad. Y todo lo que emprendas será prosperado. Dilo fuerte: porque nada hay imposible para Dios. Creemos nosotros que esta es una palabra de bendición y este es tiempo de vivir en fe. Y hoy día yo quiero compartir contigo algo que Dios me estaba hablando en estos días. Un pensamiento, una frase que venía a mi corazón y mucha gente se lo pregunta, ¿no? En medio de una crisis de tal magnitud, de los problemas o las dificultades, la pregunta de muchos es: ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? La palabra o la pregunta ¿dónde está Dios? Implícitamente está preguntando también ¿qué está haciendo Dios para frenar todo esto? ¿O por qué no lo frena ahora mismo? Y hay algunas cosas que yo quiero que nosotros podamos entender el día de hoy y podamos seguir viviendo en fe y creyendo que Dios tiene cosas extraordinarias para nosotros. La primera de ellas es que es importante que nosotros podamos entenderlo y que podamos saberlo, es que Dios está con nosotros a pesar de la crisis. A veces las personas piensan que cuando hay una crisis alrededor de nosotros o hay un problema, es sinónimo de que Dios no está. Ven a un creyente que está pasando por momentos de dificultad y piensan que puede ser un castigo de Dios o un juicio de Dios. Y no siempre es así, porque nosotros podemos ver el caso de José. José estuvo en la cárcel durante muchos años, aproximadamente 13 años en la cárcel, y sin embargo él no había hecho nada malo. O también cuando la Escritura menciona el episodio de esta gente que murió porque se derrumbó una casa y a Jesús le mencionaron eso. Entonces hay muchos episodios donde ocurren esas cosas, pero tenemos que saber que Dios está con nosotros a pesar de la crisis. Yo quiero contarte algo. Hace algún tiempo atrás a mi esposa le hicieron un trasplante de médula. Es un procedimiento muy complejo que encierra muchas cosas. Y durante ese tiempo ella recibió un tratamiento hasta que la internaron. Tuvo que estar internada durante 2 semanas, casi 2 semanas aproximadamente, para que pudiesen realizar el trasplante. Es toda una preparación lo que llevan durante ese tiempo. Pero un día ella me llamó por teléfono, en un sábado recuerdo, y estaba por llevarle un celular a ella porque se había malogrado. Así que me llama por teléfono y me dice que no se sentía bien. Yo no entendía bien lo que estaba pasando porque hasta ese momento todo iba caminando bien. Así que yo llegué al lugar y ella no me reconocía bien, como que disvariaba. Entonces me quedé ahí con ella y los siguientes 10 días, yo estuve internado con ella. Todos los días, las 24 horas. Fueron, creo que en 2 oportunidades que yo salía, iba a la iglesia, predicaba, estaba un tiempo con mis hijos y luego regresaba y me internaba con ella nuevamente. Durante esos días ella no me reconocía, miraba a todos lados y cada vez los días se deterioraban, la salud de ella se deterioraba más. El trasplante había salido bien, pero hubieron otras complicaciones que los doctores nunca supieron entender bien qué es lo que estaba ocurriendo. Pero yo recuerdo en esos días que cuando me quedaba con ella y hubieron como 3-4 días donde ella no dormía y pasamos esas 3-4 noches despiertos, no dormimos. Fue algo bastante difícil, algo tenso físicamente, porque no podíamos descansar. Y recuerdo
que por las noches oraba y conversaba con ella y ponía mis manos sobre ella, declarando sanidad, declarando vida sobre su cuerpo en todo momento y manteniéndome en fe. Yo me sentía fuerte en fe, me sentía muy fuerte en fe y oraba todo el tiempo, creyendo por su sanidad, y hablaba sanidad sobre ella a pesar de que ella no reaccionaba. Y al pasar los días la situación se ponía más complicada porque ella no nos reconocía. Así que los doctores le iban examinando, le hicieron todos los exámenes que les podían haber hecho. Resonancias magnéticas, tomografías, venía el neurólogo, el neumólogo, venía el que se encargaba de ver el tema de los huesos. Vinieron de todos y todos nos decían que ella estaba bien, que no había nada malo en ella. Así que pasaron las noches y yo recuerdo ya para el viernes de la semana siguiente, sí, era viernes creo, no sé si estoy contando bien las fechas, pero sí, era un viernes, que yo estuve ahí, estuve orando a Dios, y al pasar los días, porque al principio yo me sentía muy fuerte en fe, pero al pasar los días, recuerdo que yo oraba, yo cantaba a Dios, pero recuerdo que llegó ese viernes, y ese viernes en la noche yo comencé a hablar con el Señor. Y yo le dije a Dios en ese momento que me estaba sintiendo cansado físicamente, cansado emocionalmente, cansado mentalmente, y que mi fe también se estaba comenzando a cansar, porque eran todos los días de creer, de hablar, de orar, de ministrarla, de hablarle en fe, a pesar de no encontrar ninguna respuesta, y de ver que todo se empeoraba más, que ella no reaccionaba, que ella hablaba cosas que no podíamos entender. Con todas esas cosas que estaban ocurriendo, eran como golpes tras golpes, día tras día, y cuando tú estás en medio de todo eso, es como que tú fue un escudo, como dice la palabra, es un escudo, el escudo de la fe, que está aguantando, pero ese día en particular yo le hablé a Dios y yo le dije eso, le dije: Señor, me estoy sintiendo cansado, y realmente sentía un agotamiento físico, un agotamiento espiritual, un agotamiento emocional, un agotamiento mental. Y otra vez esa noche estuve despierto toda la noche, pero son esos momentos que tú necesitas recibir la palabra de una persona, la palabra especial de alguien, una palabra que te oriente, que te saque de ese hoyo donde tú te puedes haber metido, a pesar de que tú tienes fe y has estado creyendo, pero al pasar los días te puedes cansar. Y recuerdo esa madrugada, era para amanecer sábado, yo estaba despierto, abrí mi laptop, mi esposa se había despierto también, abrí mi laptop y dije: me gustaría encontrar a alguien conectado en línea, y me encontré con mi hermana. Me encontré con ella, me encontré con Liliana y comencé a conversar con ella. Le comencé a contar más o menos cómo eran las cosas. Ella me dijo que en su iglesia en Estados Unidos estaban orando por mí, por mi esposa, por mis hijos. Su pastor estaba al tanto de todo, estaban orando por nosotros. Sus equipos de oración estaban orando por nosotros también. Aparte de la gente de mi iglesia también estaban orando por nosotros. Pero yo no había contado a mucha gente lo que estaba ocurriendo en esos días, que fueron días intensos de batalla, y hay muchísimas cosas que podría contar, pero no voy a contar los detalles porque me tomaría mucho tiempo. Pero ese día era como las 3 de la mañana, por la diferencia de horario, para ella era como la medianoche aproximadamente. Así que conversamos y ella me dio una palabra de parte de Dios, que Dios le había dicho que mi esposa se iba a levantar, que Dios le iba a sanar y que esté tranquilo. Y luego me dijo: ¿por qué no haces una cadena de oración? ¿Por qué no pides oración por ella? Y yo no era mucho de comentar y de hablar a las personas y explicarles las cosas que estaban pasando. Así que llegada a las 6 de la mañana, yo escribí a algunas personas diciéndole las cosas que estaban ocurriendo, bueno, no dando muchos detalles, pero que necesitamos oración. Básicamente que necesitamos que oren por nosotros. Puse una nota así en mi red social para que las personas pudiesen orar por nosotros. Así que durante ese tiempo nosotros comenzamos a orar, y yo escribí que a las 6 de la mañana
Escribí 6 de la mañana y 6:03 de la mañana una persona me estaba llamando por teléfono de otro país, que nos conoces, es una amistad de muchos años atrás, y me dijo, pastor, ¿qué cosa está ocurriendo? Me dijo, ¿no? Yo le dije, bueno, acabo de enviar una nota, y me dice, yo acabo de despertar porque yo estaba soñando contigo, tu esposa, y acabo de despertar ahorita y me encuentro con esto en mi celular, me dice, ¿no? Y ella me contó el sueño que había tenido en ese momento, y en el sueño que había tenido, ella nos venía a visitar al extranjero y estaba conversando y nosotros fuimos a visitarle, y mi esposa, y estaba junto con mi esposa y estábamos ahí recibiéndola a ella, y ella me dice que mi esposa llegó y se quitó el gorro y tenía todo el pelo largo, que en ese momento mi esposa no tenía el pelo. Así que cuando ella dijo eso, yo dije, Dios me está hablando, me está dando una respuesta a esto. Y yo recién había pedido la oración. Luego, como a las 2 horas aproximadamente, me llamó otra persona que tampoco sabía, amistad de nosotros, pero que tampoco sabía bien lo que estaba pasando, porque yo no les había contado, y me dijo, mira, el día miércoles, hace 3 días atrás, yo tuve un sueño con ustedes. Me dijo, yo soñé y Dios me habló de ustedes, pero no te llamé y no te lo dije, ¿no? Y yo los vi, estuvimos en tal lugar, estábamos en un estadio, tú estabas predicando ahí. Fíjate lo que dice 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pues Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin que puedan resistir. Fíjate, en la mañana recibí 2 veces de 2 personas una palabra de parte de Dios. Dios les había hablado mediante sueños y les había dicho la respuesta a mi oración, a lo que yo le había preguntado. Aunque había momentos de crisis, momentos de dificultad, Dios estaba conmigo. Y por la tarde, eso a las 3 de la tarde, al mediodía, después de 4 noches sin dormir, pudimos dormir. Dormimos como 3 horas. Mi esposo durmió, yo también. Así que eso me repuso algo. Y luego de eso vino yo comencé a listar las cosas, porque dijo, mañana sale mi esposa, o hoy día en la noche. Comencé a doblar la ropa, a listar todo para irnos del hospital. Ahí yo dije, hoy salimos de este lugar, porque Dios ya me ha hablado. Como a las 6 de la tarde vino otro doctor y la revisó, habló con ella. Ella no le respondía coherentemente. Él sonreía, trataba de hablar, y luego me miró a mí y me dijo, está peor, ¿no es cierto? Recuerdo esa frase que me dijo, está peor, ¿no? Y yo le dije, bueno, yo creo que está un poquito mejor, le dije, ¿no? Yo decidí hablar en fe en ese momento. Después de eso, como a las 6 de la tarde, me llamó una tercera persona contándome un sueño que también Dios le había dicho. Y esa fue la tercera persona que me habló ese día, confirmándome plenamente lo que Dios ya había hecho y que yo estaba recibiendo en ese momento en mi espíritu. Así que esa noche doblé las cosas, dije, bueno, nos vamos a ir. A pesar de lo que el doctor había dicho, yo decidí hablar en fe, y sabía lo más importante, que Dios estaba conmigo. Lo más importante en todo momento de crisis es saber que Dios está contigo, que Dios está con nosotros. Es lo más importante que tú y yo tenemos que saber, porque si entendemos eso, si nosotros podemos saber que Dios está con nosotros, nuestra fe va a fluir, vamos a poder apoyarnos en las promesas de Dios, vamos a hablar en fe, vamos a pensar correctamente, nos vamos a enfocar, vamos a proteger nuestro corazón, y vamos a poder recibir la respuesta y el milagro que estamos esperando. Al día siguiente, era domingo, yo tenía que ir a la iglesia a predicar. Era el único momento que yo salía de casa. Así que temprano yo le había hablado a Eli, una hermana de la iglesia, amiga nuestra. Le dije, Elizabeth, por favor, puedes quedarte con Susana. Yo salgo 6 de la mañana de acá. Me dijo, no hay problema, pastor, yo voy para allá. Llegó antes de las 6 de la mañana. La dejé a mi esposa ahí. Yo había dejado todo ordenado, esperando ese milagro de parte de Dios, pero que yo no veía. Mi esposa estaba durmiendo. Así que yo salí, tomé el mismo taxi que había dejado, era una persona conocida. Llegamos a mi casa, el camino estuve conversando con esta persona que la conocía de tiempo atrás también. Dios moviendo los hilos y cuadrando todo tan perfectamente para nuestras vidas. Él tiene control de todo, en todo momento está cuidando de nosotros. Él ha contado cada uno de nuestros cabellos, dice la Escritura. Así que llegamos a la casa, me estaba despidiendo de él,
cuando en eso Elizabeth nos llamó por teléfono y nos dijo que Susana, mi esposa, había despertado, abrió los ojos, la miró y la reconoció. Le hizo una pregunta a ella. La había reconocido. Dios había respondido nuestras oraciones. En todo tiempo de crisis, lo más importante que podemos saber es que Dios está con nosotros. Cuando se habla de José, dice que él estaba en la cárcel y a pesar de la crisis, el momento difícil, y que fueron muchos años, una cosa dice la escritura de él, que todo lo que él hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Tú y yo tenemos que saber eso en nuestros corazones. Es muy importante entender eso. Lo segundo que tenemos que saber es lo siguiente, que hay cosas que no necesariamente nosotros vamos a saber responder. No hay respuesta para todo. A veces en este momento de crisis la gente comienza a preguntar, bueno, ¿y quién es responsable del coronavirus? ¿Quién es responsable de esta pandemia? ¿Quién es responsable de la crisis financiera que se está comenzando a armar? De todo lo que va a venir. Y no siempre vamos a tener respuestas para todo. Hay cosas que sí nosotros tenemos que saber. Hay cosas necesarias para el diario vivir. No necesitamos necesariamente conocer todas las respuestas. Pero algo yo sí estoy seguro y yo quiero decírtelo el día de hoy. Nosotros nos encontramos en el tiempo de la gracia y el favor de Dios, donde Dios, dice la Escritura, envió a su Hijo a morir por los pecados de toda la humanidad. Él se llevó los pecados de toda la humanidad. Lo segundo que dice la palabra es que Dios quiere que todos puedan salvarse. Así que ese es el propósito en el corazón de Dios, ese es el plan de Dios, eso es lo que Dios quiere. Muchas personas que no entienden lo que es la gracia y el favor de Dios, piensan que Dios está determinando juicio tras juicio constantemente y preguntándose por qué ocurrió una u otra cosa. En una oportunidad le preguntaron a Jesús acerca de una persona que era ciego y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Porque ellos querían una respuesta. ¿Cómo? ¿Por qué es que ha ocurrido eso? Y Jesús les dijo, no se preocupen, muchachos, no se preocupen por la raíz exactamente de esto. Lo importante es esto, que la gloria de Dios se va a manifestar en la vida de esta persona. Y Jesús lo sanó a él. Por eso en los tiempos de crisis, una fuente nuestra, algo que nos protege en todo momento, es que nosotros podamos entender lo que es la gracia y el favor de Dios. Porque Jesús mismo, o sea, la gracia no es un concepto, sino la gracia está personificada en Jesús. Todo lo que Dios quiere darnos a nosotros, que es gratuitamente y porque Dios nos ama y quiere dárnoslo, llega a través de la gracia hacia nosotros, hacia nuestras vidas. Por eso es que tenemos que entender en estos tiempos de crisis, primero, que Dios está con nosotros. Segundo, que no siempre vamos a tener una respuesta a cada una de las cosas que estén pasando a nuestro alrededor. No siempre va a ser así. Y tú tienes que tener paz y tranquilidad. Cuando Dios te habla con tranquilidad, cuando Dios te habla en el momento de oración, cuando Dios habla a tu corazón, es cuando tú puedes estar tranquilo, lleno de paz, aunque el mundo alrededor tuyo esté girando muy rápido, o hayan crisis, o hayan problemas. Tú puedes mantener esa paz, dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento y que trae tranquilidad a tu vida, a tu casa, a tu familia y a tus hijos también. Cuando el apóstol Pablo estuvo en su ministerio y vivió en el Imperio Romano, muchas veces dice la Escritura que él fue azotado, fue golpeado, pues los judíos lo persiguieron, en una oportunidad lo dejaron casi muerto, algunos piensan que murió y luego Dios lo resucitó. Pasó por muchos tiempos difíciles, pasó por tiempos, dice que tuvo naufragios, tuvo momentos en el cual él estuvo a punto de morir, ¿no es cierto? Y mucha gente a su alrededor. Y todos esos tiempos de crisis no querían decir que Dios no estaba con él. Dios estaba con él. Y Dios tampoco quería provocar crisis tras crisis en la vida de él, sino que el mundo el cual nosotros vivimos es un mundo imperfecto, no es un mundo perfecto. No es un mundo que mantenga una relación con Dios. Este mundo es un mundo que cayó de una relación con Dios, que salió de los parámetros de Dios, que salió de la cobertura de Dios. Es un mundo imperfecto, es un mundo que se deteriora, el ser humano es imperfecto, el ser humano se deteriora y por ende muchas de las cosas que pasan en nuestro mundo hoy día
son malas productos de ese pecado, el pecado del hombre y su alejamiento con Dios. La intención de Dios es que el hombre vuelva su corazón de él. Y Pablo, aunque él estaba constantemente en situaciones difíciles, Pablo seguía creyendo, sabiendo y entendiendo que Dios estaba con él. En una oportunidad Pablo y Silas estuvieron presos, estuvieron en la cárcel, estaban ahí injustamente, y en medio de toda esa situación ellos comenzaron a adorar a Dios. Porque aunque ellos estaban encadenados, estaban en un lugar sucio, húmedo, maloliente, aunque ellos estaban en ese lugar, ellos sabían algo, que Dios estaba con ellos, que a pesar de la situación difícil, Dios estaba protegiendo sus vidas, Dios estaba cuidando su integridad. El propósito de Dios para ellos no iban a dejar de cumplirse, las promesas de Dios para sus vidas no iban a dejar de cumplirse. Por eso, aunque estaban en medio de la crisis, aunque estaban en una cárcel, igual ellos adoraban a Dios, sabiendo que Dios estaba con él. La gente se pregunta ahora, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué esta crisis? Tú y yo podemos dar esa respuesta. Nosotros podemos responder, ¿dónde está Dios? Dios está conmigo. Dios está en mi corazón. Dios está en mi vida. Dios está con mi familia. Dios está alrededor mío, cuidándome, protegiéndome. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. O sea, nosotros vivimos bajo esa cobertura de Dios constantemente. La crisis puede venir, los problemas pueden venir, pero Dios se sigue con nosotros. La crisis no es sinónimo de la ausencia de Dios. La crisis no es sinónimo de eso. Cuando las personas se preguntan, ¿y por qué entonces hay crisis? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Yo quiero darte una respuesta a eso. Dios le encargó al hombre la administración de este mundo. Dios se lo entregó, le dijo a Adán, toma, gobierna, sojuzga la tierra, domínala, administrala, gobiérnala tú. Lo puso como el Señor de este mundo. Pero desde el momento que él renunció a esa autoridad, decidió caminar independientemente de Dios, entonces todo el plan de Dios se quebró por completo. Todo lo que Dios había pensado para el hombre, porque el hombre le dio la capacidad de decidir. El hombre podía decidir, como tú hoy día de hoy puedes decidir si aceptar a Jesús o puedes decidir si rechazar a Jesús. Tú tienes la capacidad de decidirlo, pero tú tienes que saber eso, que todas nuestras decisiones siempre tienen consecuencias después de todo eso. Lo tercero que quiero decirte es que Dios está en control de todo. Dios sigue al mando. A pesar de las crisis, a pesar de las situaciones, Dios está en control de la situación. La Biblia dice en el libro de Daniel capítulo 2 verso 21 que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Proverbios 29:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene el control de los tiempos, que Dios puede manejarse por encima de todo, que Dios no ha perdido de control nuestras vidas, que Dios sigue guiando cada uno de nuestros días. Nosotros hemos aprendido a vivir en fe, a saber que cada día Dios está al mando de lo que nosotros estamos haciendo y viviendo. Cuando estás en este tiempo de crisis, la tendencia del corazón del ser humano es a pensar en aquellas cosas que van a venir el día de mañana, cómo será la otra semana, las finanzas alcanzarán, cómo será de aquí a un mes, podré planear, poder planificar o cosas por el estilo. Cosas que realmente nosotros no lo podemos hacer. Y cuando tú te comienzas a preocupar o afanar por el día siguiente, entonces tú tienes un problema porque comienzas a gastar energías que Dios te dio para que vivas ese día. Jesús dijo que cada día tenía su propio afán. Jesús conocía muy bien los tiempos. Imagínate esto. Jesús nació y cuando tenía 12 años fue presentado al pueblo ya como un hombre, como un adulto. En el templo estuvo leyendo las escrituras.
estuvo compartiendo con los fariseos. Él sabía muy bien las profecías que se hablaban acerca de él. Él sabía que él había vivido para morir, para ser crucificado. No vamos a encontrar a Jesús en ninguno de los episodios que cuentan acerca de su historia que él estuviese ansioso, preocupado por lo que iba a pasar en la cruz. Él vivió cada día, él vivió cada momento intensamente. Él sabía que el día de mañana estaba en las manos de Dios, que Dios controlaba los tiempos, que Dios iba a guiarlo en todo momento. Así que él se enfocaba en vivir ese día. No te hablo que no planifiques. Claro que es bueno planificar, es bueno tener ordenado nuestro futuro, planificar a corto, mediano y a largo plazo. Todo eso es bueno. Pero cuando tú comienzas a preocuparte por cosas que aún no han ocurrido, entonces ahí viene el problema, porque la gente cae en depresión, cae en ansiedad, preocupaciones, temores, y se forma un espíritu de derrota, ¿no es cierto?, de miseria. Y Jesús no anduvo así. El único momento que él llegó, un momento tuvo un tiempo de crisis, no de crisis, sino un punto de quiebre en su vida, fue cuando llegó a Getsemaní. Y en Getsemaní comenzó a orar, y comenzó a orar angustiosamente porque venía el tiempo de la crucifixión. Mira que en ese momento es el momento preciso para poder orar por lo que iba a pasar. Ahí le dijo a Dios: si es posible, pase esta copa de mí. Si es posible, Señor, que yo no vaya a la cruz. Pero él no lo hizo un momento anterior. Eclesiastés en el capítulo 3 habla de los tiempos. También dice que Dios lo hizo hermoso, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios tiene un orden de los tiempos. Dios maneja los tiempos. Dios tiene el control de los tiempos. Y cuando tú tienes seguridad en tu corazón que Dios está controlando los tiempos en tu vida, en tu familia, tú puedes vivir en paz. Aunque la crisis es ahora momentánea, yo quiero decirte el día de hoy, esta crisis que estamos viviendo va a pasar, es temporal. Cuando hemos vivido situaciones con mi esposa con respecto a su salud en tiempos pasados, yo le decía siempre: no te preocupes, esto es temporal. Esto es temporal, esto va a pasar, la sanidad va a llegar, los milagros van a llegar. Hay algo que yo compartía con una persona en estos días, y es la importancia de entender cómo se producen los milagros. A veces las personas piensan que los milagros llegan simplemente en el momento. Tú oras y se produce el milagro. Tú oras, no se produce el milagro. Ok, allí terminó todo. Y no, porque muchos milagros son progresivos. Muchos milagros son a través del tiempo. Va pasando el tiempo y los milagros se van produciendo y van llegando a la vida de las personas. Porque como la higuera que fue maldecida por Jesús y no murió en ese momento. 24 horas después ellos llegaron al lugar y dijeron: maestro, la higuera que tú maldijiste el día de ayer, hoy día muerto y está totalmente deshecha. Porque el milagro se produjo en las horas siguientes. Ahora yo te animo a que no te desanimes, a que estés en paz, porque el milagro está en camino también. Cuando la gente se pregunta: ¿y dónde está Dios?, yo te puedo dar una respuesta. Dios está trabajando en tus milagros. Dios está trabajando en las respuestas que tú necesitas. ¿Dónde está Dios? Dios está protegiéndome. Dios está cuidando mi vida. Cuando la gente dice: ¿y dónde está Dios?, Dios está esperándote a que tú te acerques a Él para poder tener contacto contigo. Y en el momento que tú vives en fe, que tú le crees, que tú honras a Dios a pesar de las circunstancias, cuando tú puedes cantarle a Dios como lo hizo Pablo cuando estuvo en la cárcel, no solamente cuando las cosas están bien, porque hoy este tiempo es un tiempo de adorar a Dios también, de bendecir su nombre en medio de la dificultad, en medio de la crisis. Es probado el corazón de los verdaderos adoradores, los que adoran a Dios en los tiempos de bonanza y los tiempos de escasez, en los tiempos de batallas y en los tiempos de victoria. Pablo escribió y dijo: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo supo vivir en todos los tiempos y seguía igual,
mantenía su felicidad, mantenía su relación con Dios. Él sabía que Dios lo estaba acompañando en todo momento, en cada cruzada que él hacía, en cada avance, en cada batalla, en cada logro, en cada victoria, en cada momento que él tenía confrontaciones con las huestes espirituales. Él sabía algo, que Dios estaba con él, que Dios guardaba su vida, que Dios estaba bendiciéndolo en todo momento. Yo quiero terminar este tiempo dándote esta palabra y que tú puedas saber que en estos días y en todos los días que vienen, Dios está contigo. Dios no te ha abandonado. Aunque vivas problemas, aunque vivas crisis, aunque vivas tiempos de dificultad, mantente en fe, sigue honrando a Dios, mantente enfocado mirando a Jesús, porque los milagros y las respuestas vienen en camino, la protección viene en camino, el favor de Dios está sobre ti. Dios va a abrir puertas para ti que nadie va a poder cerrar, y va a cerrar puertas que nadie podrá abrir. Dios controla los tiempos, Dios sigue en el trono, Dios no ha sido sacado ni removido. Dios está mirando, dice la tierra, buscando a alguien para mostrar su poder a favor de esa persona. Así que mantente en fe, mantente firme, guarda tu corazón, ten conversaciones sanas, conversaciones de fe, escucha mucho de la palabra de Dios, y tienes que saber esto, que Dios está contigo en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Hay algo que nosotros tenemos que saber siempre y jamás dudar de ello, que Dios nos acompaña en todo momento, que Dios vive en nuestros corazones y que Dios jamás nos va a abandonar. No quiero perder esta oportunidad para orar por ti. Quizá nunca has hecho una decisión por Jesús, nunca has orado a Jesús y le has dicho: Señor, entra en mi corazón. Nunca has hecho a Jesús el Señor de tu vida. Yo quiero darte esta oportunidad para que puedas orar de esta forma. Señor Jesús, yo te doy gracias por morir por mí. Yo te pido que entres en mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Ahora tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Gracias. En la pantalla está saliendo un enlace que te ayudará a dar los siguientes pasos. Quiero despedirme este tiempo bendiciéndote y darte las gracias por acompañarnos. No te olvides de compartir este video con todos tus amigos y tus contactos. Nos estamos viendo pronto. Dios te bendiga.